Así es, la tenemos a Gabriela Liruzzi para hablar acerca de esta columna que es tan atractiva, en la cual aprendemos tanto y tiene que ver con la economía política. Hoy hablando del mercado, de la composición salarial. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Buenos días Sergio, buenos días Maru, buenos días audiencia. Hoy vamos a hablar del mercado de trabajo y de la composición salarial, es decir, cómo leemos nuestros recibos de sueldos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hay un mercado de trabajo formal en el que participan todos los asalariados, es decir, los que tienen un recibo de sueldo y están inscriptos. Por lo tanto, cuando nosotros miramos nuestro recibo de sueldo, tenemos que tener en cuenta que hay dos columnas. Una son los haberes, que son lo que nos pagan, y otra son las deudas o lo que se acredita para jubilación, obra social, y todos estos otros ítems que hacen a la seguridad social. Pero cuando nos pagan en la columna de los haberes, hay muchos otros datos que no estamos teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay también parte del salario es remunerativo, pero parte es no remunerativo. Esta fue la discusión que se planteó en el caso de los docentes. ¿Por qué se plantea esta discusión? Porque en realidad los docentes cobramos un sueldo básico y también cobramos la antigüedad, que se imputa sobre el sueldo básico. ¿Qué significa esto? Que eso es remunerativo y bonificable. En función de lo que nosotros cobramos como sueldo básico y como antigüedad, se nos va a descontar para la jubilación y para la obra social. Hay otras sumas que se las llama sumas fijas, que son no remunerativas y no bonificables. En eso estaba centrado el pedido de los docentes autoconvocados y también está centrado el pedido de todo el personal del sector público que reclama porque esas sumas fijas pasen al salario básico. Bien. Gaby, para seguir con estos detalles, porque hay mucha gente que tal vez no termina de comprender lo que quiere decir esas sumas no remunerativas. Quiere decir que esas sumas no se suman, vale la redundancia, al básico y que por ende no computan en los aportes, en los descuentos que nos hacen. Es decir, pueden ser o bonos que les suelen llamar o pequeños incrementos, 2.000 pesos, 1.500, pero que no hacen a la suma total de lo que finalmente es el salario total, digamos. Efectivamente, pero además de eso, ¿dónde te das cuenta? Te vas a dar cuenta el día que te jubiles, pero previamente te das cuenta en el momento que te liquidan el aguinaldo o el sueldo anual complementario. ¿Por qué? Porque vos te vas a dar cuenta que el sueldo anual complementario es el porcentaje del salario básico más la antigüedad. Pero vos ganas más que eso. ¿Por qué? Y porque tenés un montón de sumas fijas que te suman, valga la redundancia, dinero a ese sueldo mensual que vos tenés. Le suelen decir sumas en negro. ¿Está bien? ¿Está mal? En realidad es poco feliz decirle en negro, pero sí, sería en negro, porque en realidad no aportan a la obra social. O sea, lo que el Estado está haciendo es afectar también a sus sectores, porque, por ejemplo, no aporta a la obra social y por lo tanto sí aporta a tu remuneración, pero no significa que vos vas a dejar más dinero para la obra social. Seguro. Es un tema muy interesante además porque estamos en vísperas a lo que va a ser una nueva liquidación y seguramente hay muchos ítems en los cuales tendrán que centrarse docentes y trabajadores del Estado, no docentes en este caso. Porque hace un tiempo se viene percibiendo en algunos recibos de sueldo y más que nada de lo digital, digamos, que no está plasmada la antigüedad. La aparición de los recibos de sueldos en el ciudadano digital ha significado todo un avance desde el punto de vista informático. El problema es que a veces la informática no va o no evoluciona de acuerdo a las necesidades de las personas. Esto sería mi opinión personal, digamos, pero en realidad lo que no está haciéndose es cargándose en el recibo de sueldo ese ítem de la antigüedad. Sin embargo, sí está descontándose para obra social y para jubilaciones, teniendo en cuenta esa antigüedad.
Lo que hay que revisar es porque ahora con el nuevo escalafón salarial se imputa el 40% al sueldo básico y también se cambia el escalafón de la antigüedad. Es decir, hay un aumento de los porcentajes que se paga por antigüedad. Entonces, Claro. lo que hay que corroborar, el problema es que cuando la antigüedad no aparece en el recibo de sueldo, hay que denunciarlo y hay que solicitar que se impute. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos si nos están liquidando la antigüedad con los nuevos porcentajes que se han aprobado luego de este acuerdo salarial en esta nueva instancia. Bien, no sé si es el término, pero ¿estaría incumpliendo o estaría generando una medida ilegal al no aparecer en los recibos los sueldos de la antigüedad justamente por parte del Estado o no? En realidad estaría incumpliendo el contrato laboral, Bien. más que generar una medida ilegal aún, porque se puede aducir que esto es por razones tecnológicas, que todavía no se ajusta este nuevo recibo del ciudadano digital. Bien, recordamos que estamos haciendo alusión a los recibos de sueldo de personal del Estado, porque Claro. en los recibos de sueldo de los docentes universitarios sí aparece. Está. También en los que son digitales. Correcto. Bueno, Gaby, como siempre es un placer tenerte aquí en Sama. Muchas gracias. Nos queda hacer un solo comentario Sí. que es sobre el proyecto de la ley nueva que se ha presentado, que es la renta inesperada. En realidad, este no es un nuevo impuesto, como algunos dicen, sino que es una sobrealícuota para aquellas empresas que hayan tenido una ganancia de más de 1.000 millones de pesos en el ejercicio 2022. Una ganancia neta. ¿Qué significa una ganancia neta? Es una ganancia una vez que se hayan pagado todos los costos y todos los gastos que el empresario ha tenido. Se estima más o menos unas 350 empresas que van a estar imputadas por este sobreimpuesto, digamos, porque no es un nuevo impuesto. Y en realidad el objetivo o en realidad el espíritu que emana de esta ley es favorecer la redistribución del ingreso, porque se considera que esta ganancia extraordinaria es fruto de las sobreganancias obtenidas a partir de la venta de bienes o servicios al exterior como causa de la guerra y también por los resabios de la pandemia. Seguro. Entonces, No sé si conoces, Gaby, cómo es el proceso, pero ¿se puede llegar a una conclusión de que verdaderamente ha existido esta renta extraordinaria o no? Digo, si En es que lo realidad- piden las empresas. En realidad sí, porque vos vas a ver los balances de las empresas. En realidad la AFIP lo que analiza es los balances de las empresas. Es decir, aquellas que facturaron más de 1.000 millones de pesos o aquellas que tuvieron una sobreganancia respecto del 2021, entre el 2021 y el 2022 de más del 20%, son las que van a estar imputadas. Esto no es un cálculo a ojo, sino es una medida que tiende a favorecer a la equidad, ¿sí? A la redistribución del ingreso, porque sobre todo lo recaudado por esta sobrealícuota va a tener como destino reforzar las arcas del ANSES, que como bien sabemos el ANSES es quien otorga todas estas ayudas que se han venido dando desde el periodo de la pandemia para aquellos sectores más desfavorecidos. Porque hay un sector muy amplio que es el sector del mercado informal, que es el que se encuentra en estado más vulnerable. Seguro. Excelente, Gaby. Como siempre, es un placer. Muchísimas gracias a ustedes también.